14 de noviembre de 2023. 4:23 de la mañana Distrito Industrial, Al-Mirán. El guardia de seguridad de la planta de procesamiento químico Al-Muaidi casi no revisó el barril azul en la unidad de almacenamiento 7. Estaba etiquetado como residuos médicos, solo personal autorizado, el tipo de contenedor que le habían entrenado para ignorar. Pero el olor, algo entre plástico quemado y fruta podrida, le hizo investigar. Cuando levantó la tapa, los vapores lo golpearon primero. Luego vio lo que se estaba disolviendo en el ácido clorhídrico de grado industrial, restos de tela de un uniforme de enfermera, una alianza de oro que de alguna manera había sobrevivido al líquido corrosivo, y suficiente materia biológica para que los equipos forenses eventualmente identificaran a Maricel Mendoza Delgado, de 29 años, trabajadora de la salud extranjera. Ella había estado desaparecida exactamente 11 días. Esta es la historia de cómo una promesa de una vida mejor se convirtió en una sentencia de muerte, y cómo la obsesión de un hombre con su legado destruyó todo lo que afirmaba valorar. Maricel Mendoza nació en la provincia de Batangas, Filipinas, de padres que pasaron sus vidas luchando contra la pobreza con manos callosas y una esperanza obstinada. Su padre, Roberto Mendoza, había sido pescador hasta que un accidente de barco 3 años antes lo dejó con la columna destrozada y facturas médicas que consumieron a la familia como un fuego lento. Su madre, Elena Mendoza, trabajaba como lavandera, fregando la ropa de otras personas 14 horas al día por salarios que apenas mantenían alimentadas a 6 personas. El hogar de los Mendoza era de bloques de hormigón con techo de hojalata, 3 habitaciones para 6 personas, donde la privacidad era un lujo que nadie podía permitirse. Maricel compartía dormitorio con sus 4 hermanos menores, de entre 12 y 21 años, todos aún en la escuela porque ella había hecho su misión mantenerlos allí. Ella era la mayor, la protectora, la que cargaba el peso de su supervivencia sobre hombros que habían aprendido a soportar cargas imposibles. A los 29 años, Maricel había trabajado como enfermera de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital General de Manila durante 6 años. Sus manos estaban permanentemente manchadas de antiséptico, sus uniformes desgastados por el lavado, su cuerpo exhausto por los turnos dobles que pagaban 22,000 mensuales, apenas 400 pesos. La deuda médica de la familia por el accidente de su padre ascendía a 1,50,000, una suma que bien podría haber sido 1 millón dada su capacidad para pagarla. Pero Maricel tenía un secreto que hacía todo más complicado, más peligroso, más urgente. 2 años antes, el 15 de abril de 2021, se había casado con Daniel Reyes en una sencilla ceremonia civil en el Ayuntamiento de Batangas. 8 testigos, un presupuesto de 5,000, sin recepción más allá de pancita y lumpia compartidos en mesas de plástico bajo una carpa prestada. Danny era maestro de escuela primaria, de la misma provincia, novio de la infancia desde que tenían 14 años. Ganaba 1,800 mensuales enseñando segundo grado, y juntos habían raspado y ahorrado y soñado con un futuro que siempre parecía estar un poco fuera de su alcance. Mantuvieron el matrimonio en secreto porque el contrato de enfermería de Maricel con las agencias en el extranjero requería que las solicitantes fueran solteras. Las mujeres casadas eran consideradas riesgos, potenciales complicaciones de embarazo, lealtades divididas, obligaciones familiares que podrían interferir con la disponibilidad absoluta para los empleadores. Así que mintieron en el papel mientras guardaban su verdad encerrada en sus corazones y un certificado de matrimonio escondido en la Biblia de la madre de Danny. El plan era simple, doloroso, necesario. Maricel trabajaría en el extranjero durante 2 años, enviaría dinero a casa, saldaría las deudas, financiaría la educación de sus hermanos y construiría el nido que les permitiría finalmente comenzar su vida real juntos. Danny esperaría, enseñaría a sus estudiantes y construiría su casa con sus propias manos en la pequeña parcela de tierra que su padre le había dejado. 2 años, le había susurrado ella la noche antes de irse, acostada en la playa en Batangas bajo estrellas que parecían prometer que todo saldría bien. 730 días, luego estaremos juntos para siempre. Danny había besado su frente, sus párpados, sus labios. Contaré cada uno. Ninguno de los dos entendió que algunas puertas, una vez que las cruzas, se cierran detrás de ti con una finalidad que ninguna cantidad de amor puede romper.
La oportunidad llegó en marzo de 2023 a través de la agencia de personal médico Greenfield, una reluciente oficina en Manila donde enfermeras desesperadas hacían fila semanalmente esperando la liberación. La señora Gloria Tamayo, la oficial de reclutamiento, era profesional, bien vestida y experta en leer la desesperación en los ojos de las solicitantes. Sabía exactamente qué botones presionar. Posición especial de enfermería privada, explicó la señora Tamayo durante la entrevista de Maricel, con sus uñas manicuradas golpeando una carpeta de archivo. Región del Golfo, cliente VIP, salario mensual de 8,000 pesos. Las manos de Maricel habían temblado al hacer las cuentas. En 2 años, eso eran 192,000 pesos frente a los 9,600 pesos que ganaría quedándose en el General de Manila. La deuda de su padre pagada en 4 meses. La educación completa de sus hermanos financiada. Una casa. Un futuro. Todo lo que alguna vez habían necesitado. El cliente prefiere candidatas solteras, continuó la señora Tamayo, observando cuidadosamente el rostro de Maricel. Compromiso total, sin atención dividida. Esta situación particular requiere discreción y disponibilidad absolutas. La bandera roja estaba ondeando, pero Maricel se estaba ahogando y esta parecía ser la única cuerda que le lanzaban. Soy soltera, dijo, con la mentira sabiendo a cobre en su lengua. Totalmente disponible, sin compromisos. La señora Tamayo sonrió, revelando dientes demasiado blancos para ser naturales. Excelente. Necesitaremos sus registros médicos completos, fotos de pasaporte y firmas en varios documentos. El cliente es muy particular sobre los exámenes de salud y la verificación de antecedentes. Lo que Maricel no preguntó, y lo que la señora Tamayo no ofreció, fue por qué un puesto de enfermería pagaba 4 veces la tarifa estándar, por qué el estado civil importaba tan intensamente y qué significaba realmente discreción absoluta. 3 semanas después, el 28 de marzo de 2023, Maricel estaba en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino con 2 maletas que contenían todo lo que pensaba que necesitaría para 2 años lejos de casa. Su madre lloraba y aferraba cuentas de rosario, susurrando oraciones en rápido tagalo. Su padre, encorvado y roto en su silla de ruedas, sostenía su mano con un agarre debilitado por la lesión pero aún feroz con amor. Anak, dijo su madre, usando la palabra que significaba hija, mi preciosa. Algunas puertas no estaban destinadas para gente como nosotros, pero Maricel no estaba de acuerdo. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado, para creer que la oportunidad estaba reservada solo para aquellos nacidos en el privilegio. Danny la había llevado al aeropuerto en su motocicleta, ninguno de los dos hablando durante el viaje de 2 horas porque las palabras se sentían inadecuadas para lo que estaban sintiendo. En la puerta de salida, él había presionado una carta en su mano. Léela en el avión. Recuerda que te amo. Recuerda que estamos casados, sin importar qué papeles firmes. El vuelo a Almirán tomó 15 horas. Maricel leyó la carta de Danny 3 veces, memorizando cada palabra, cada boceto que había dibujado en los márgenes, su futura casa, su futura vida, su futuro escrito en tinta que se sentía más real que el contrato que había firmado. Ella no sabía que la cláusula 17b del contrato eventualmente sería usada en su contra. El empleado declara no tener obligaciones legales o compromisos conflictivos que interfieran con los deberes aquí especificados. Ella no sabía que el jeque Rumi al-Muaidi, el cliente esperándola, había gastado 3 años y 4 pesos con 70 centavos mil millones tratando de resolver un problema que la medicina moderna podía diagnosticar pero no curar. Un raro trastorno genético de fertilidad que hacía médicamente imposible para él engendrar hijos con alguien de su propio origen étnico. Ella no sabía que 7 especialistas en fertilidad en 3 continentes le habían dicho lo mismo, que los marcadores genéticos del sudeste asiático mostraban un 73% de compatibilidad donde los marcadores de Oriente Medio mostraban un 0%. Ella no sabía que él ya había pasado por 2 esposas, 8 abortos espontáneos y 3 intentos fallidos de FIV que lo habían dejado obsesionado con el legado y cada vez más convencido de que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluida la sumisión completa de una mujer. Ella no sabía que el trabajo que pensaba que era enfermería privada estándar era en realidad un acuerdo de subrogación donde sería inseminada artificialmente, monitoreada como ganado y se esperaría que gestara un niño que nunca se le permitiría criar.
Ella no sabía nada de esto cuando bajó del avión al brutal calor de Al-Midán, entrecerrando los ojos por el agotamiento hacia el conductor que sostenía un cartel con su nombre mal escrito, M. Mendoza, Al-Muairi Medical. El conductor guardó silencio durante el viaje de 45 minutos a través de un paisaje desértico que gradualmente se transformó en una riqueza imposible. Para cuando llegaron al complejo familiar Al-Muairi, muros de 15 pies, puertas chapadas en oro, fuentes de mármol que desperdiciaban agua como si fuera infinita. Maricel estaba demasiado abrumada para reconocer la prisión en la que acababa de entrar. La finca se extendía a través de 80.000 pies cuadrados de mármol italiano, jardines cuidados y excesos arquitectónicos que hablaban de un dinero tan viejo que había olvidado sus orígenes. 50 miembros del personal mantenían la propiedad, guardias de seguridad, chefs, jardineros, amas de llaves, conductores, asistentes personales que existían para anticipar las necesidades de la familia antes de que fueran expresadas. A Maricel se le mostró una casa de huéspedes que era más grande que la casa entera de su familia en Batangas. Baño privado con pisos con calefacción. Un armario ya lleno de ropa de su talla, etiquetas de diseñador que reconocía de las revistas pero que nunca había tocado. La cama era tamaño king con sábanas que se sentían como dormir en las nubes. Esto es el paraíso, susurró a su reflejo en el espejo, sin entender todavía que el paraíso y la prisión a menudo se ven idénticos desde el interior. A la mañana siguiente, conoció al jeque Rumi Al-Muairi por primera vez en el ala médica de su finca, una instalación privada de grado hospitalario que rivalizaba con cualquier UCI en la que hubiera trabajado en Manila. Tenía 47 años, alto, canoso en las sienes, portándose con el tipo de autoridad que provenía de que nunca le dijeran que no. Revisó sus credenciales como un hombre inspeccionando una compra, que era exactamente lo que ella era. El doctor Hassan Merchant, un especialista en fertilidad educado en Gran Bretaña que había estado tratando a la familia Al-Muairi durante 20 años, explicó el acuerdo con desapego clínico. La condición genética del jeque Rumi, los fracasos anteriores. La investigación científica que mostraba compatibilidad, el cronograma del procedimiento, la estructura de compensación. Será inseminada artificialmente, dijo el doctor Merchant, con su voz cuidadosamente neutral, monitoreada durante todo el embarazo. Permanecerá en la residencia hasta el parto. Tras la confirmación del embarazo, 100.000 pesos. Tras el parto exitoso, 200.000 pesos adicionales. Toda la atención médica proporcionada, todas las necesidades cubiertas. Las manos de Maricel temblaban mientras sostenía el bolígrafo sobre el contrato de 47 páginas. $300.000. La salvación de su familia, el futuro de sus hermanos. Todo lo que ella siempre había querido proveer. Lo que ella no vio, enterrado en lenguaje legal que no entendía completamente, fue que estaba firmando 2 años de su vida, su autonomía reproductiva, su libertad para tomar cualquier decisión que contradijera los deseos del jeque Rumi y, en última instancia, aunque no podía saberlo aún, su oportunidad de salir viva del complejo. Laila Mansour, la jefa de amas de llaves que había servido a la familia Al-Muairi durante 15 años, observó a Maricel firmar el contrato y sintió que su estómago se revolvía con reconocimiento y pavor. Había visto esto antes. Su propia hermana había trabajado para el hermano del jeque Rumi bajo circunstancias similares en 2015. Su hermana había desaparecido sin explicación, sin restos, sin justicia. Pero Laila no dijo nada, porque decir algo en el hogar Al-Muairi significaba unirse a los desaparecidos. Así que dio la bienvenida a Maricel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos e hizo una promesa silenciosa a cualquier dios que pudiera estar escuchando: si esta chica enfrenta lo que enfrentó mi hermana, hablaré esta vez. Al diablo con las consecuencias. En su estudio esa noche, el jeque Rumi revisó el archivo de Maricel una vez más. 29 años. Excelente salud. Lo suficientemente desesperada como para ser dócil. Soltera, sin ataduras, sin complicaciones. Creyó cada palabra de su verificación de antecedentes fabricada. Creyó que había encontrado la solución perfecta a su problema de legado. Creyó que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluso un hijo de una mujer que desaparecería de vuelta a su vida después, agradecida por la transacción. No tenía idea de que Maricel Mendoza estaba legalmente casada, secretamente enamorada y planeando llevar a su hijo de vuelta a su verdadero esposo en el momento en que se cumpliera su contrato. Cuando descubriera la verdad,
Su herida narcisista sería tan profunda que el asesinato se sentiría como la única respuesta proporcionada. Pero ese descubrimiento todavía estaba a 7 meses de distancia, y por ahora, tanto Maricel como el jeque Rumi creían entender los términos de su acuerdo. Ninguno de los dos entendió que algunos contratos están escritos con sangre mucho antes de que alguien firme con tinta. Acto 2. La revelación, 1500 palabras. 3 días pueden sentirse como 3 años cuando estás esperando que caiga una bomba. Mientras Maricel pasaba esas 72 horas sintiendo a su bebé patear por primera vez, pequeños aleteos que le recordaban por qué soportaba esta jaula dorada, el jeque Rumi no podía dormir. La nota del investigador lo perseguía, complicaciones encontradas. ¿Qué complicaciones? Ella era una enfermera de una familia pobre. Su pasado era simple, transparente, exactamente por lo que él había pagado. ¿No es así? El 17 de noviembre de 2023, a las 2 de la tarde en punto, Marcus Webb llegó a la finca Al-Muairi con un archivo que transformaría un acuerdo comercial en una tragedia. La reunión tuvo lugar en el estudio privado del jeque Rumi, una habitación insonorizada donde no se permitía personal y los secretos se discutían con la confianza de que permanecerían enterrados. Marcus Webb era ex-MI6, ahora trabajando en investigaciones privadas para la élite de la región del Golfo que necesitaba información obtenida a través de métodos que no podrían resistir el escrutinio legal. Había sido contratado para realizar una investigación de antecedentes integral sobre Maricel Mendoza, no porque el jeque Rumi sospechara algo, sino porque los hombres de su riqueza investigaban a todos los que entraban en su órbita. El archivo tenía 127 páginas de grosor. El doctor Hassan Merchant estaba sentado en la esquina, presente porque esto concernía a su responsabilidad médica, sintiendo ya las primeras agitaciones de pavor de que este acuerdo había cruzado líneas éticas que debería haberse negado a abordar. Marcus Webb abrió el archivo con desapego profesional. Las páginas 1 a 15 confirman los antecedentes básicos, comenzó. Certificado de nacimiento, credenciales educativas, historial de empleo, todo verificado y preciso. Padres Roberto y Elena Mendoza, 4 hermanos menores, dificultades financieras relacionadas con los gastos médicos del padre. Deuda familiar liquidada en junio de 2023, lo que corresponde a su primer pago de usted. El jeque Rumi asintió, impaciente. Sí, sí. ¿Qué complicaciones? Las páginas 16 a 31 analizan la presencia en redes sociales, continuó Webb, deslizando fotografías sobre el escritorio. La cuenta de Facebook muestra contenido estándar, reuniones familiares, eventos de trabajo, recuerdos de la escuela de enfermería. Sin embargo, notamos 23 fotografías eliminadas de su biografía entre 2021 y 2023. Todas presentaban al mismo individuo masculino. Las fotografías mostraban a Maricel con un hombre filipino delgado, ropa casual, escenarios de playa, comidas en restaurantes. Nada explícitamente romántico, pero el lenguaje corporal contaba historias que los pies de foto no necesitaban confirmar. El hombre es Daniel Reyes, explicó Webb. Edad 31 años, maestro de escuela primaria en la Escuela Central de Batangas. Conoce a Maricel desde la adolescencia, mismo barangay, amigos de la infancia según las conexiones en redes sociales. Amigos, repitió el jeque Rumi, relajándose ligeramente. ¿Esa es la complicación? ¿Ella tiene un amigo hombre? Hay más. Webb pasó a la forense financiera. Maricel recibe $8,000 mensuales. La familia típicamente recibe 6,500. Los 1,500 restantes van a una cuenta separada registrada a nombre de Daniel Reyes. Ella le ha estado enviando dinero cada mes desde abril de 2023. Además, transferencias irregulares que oscilan entre 500 y $2,000, marcadas como personales. Los dedos del jeque Rumi tamborilearon sobre el escritorio, un hábito nervioso que surgía cuando su control se sentía amenazado. Ella lo está apoyando financieramente, quizás amigo de la familia, obligación extendida. Rastreamos lo que el dinero está financiando, interrumpió Webb, deslizando documentos de propiedad hacia adelante. Reyes compró recientemente un terreno y está construyendo una casa. Costo total de construcción aproximadamente $850,000. El cronograma de los gastos de construcción coincide exactamente con las remesas de Maricel a su cuenta. El doctor Merchant se movió incómodamente en su silla,
viendo ya hacia dónde iba esto y deseando desesperadamente haber rechazado todo este acuerdo cuando el jeque Rumi lo propuso por primera vez hace 9 meses. ¿Por qué financiaría ella la construcción de la casa de un maestro? La voz del jeque Rumi se había vuelto silenciosa, el tipo peligroso de silencio que precedía a las explosiones. Marcus Webb sacó el documento final, la prueba irrefutable que sellaría el destino de Maricel. La búsqueda en el registro civil de los archivos del ayuntamiento de Batangas reveló esto. El certificado de matrimonio era simple, oficial, imposible de disputar. Fecha: 15 de abril de 2021. Novia: Maricel Mendoza, edad 27, enfermera. Novio: Daniel Reyes, edad 29, maestro. 8 testigos, todos miembros de la familia. Sello oficial, registrado y válido bajo la ley filipina. Estado: actualmente activo, sin anulación presentada. El silencio que siguió duró 7 minutos, aunque se sintió como horas. El jeque Rumi miró fijamente el certificado de matrimonio, sus manos temblando ligeramente mientras agarraban los bordes del papel. La fotografía adjunta mostraba a Maricel con un vestido blanco sencillo, sonriendo con una alegría despreocupada que nunca había dirigido hacia él. Daniel estaba a su lado en un barón tagalog prestado, sus manos entrelazadas, sus futuros imaginados de maneras que no incluían convertirse en peones en la obsesión de un multimillonario con el legado. Está casada, susurró finalmente el jeque Rumi. Todo el tiempo, cada documento, cada formulario médico, cada cláusula del contrato sobre ser soltera y estar disponible, todo mentiras. Interceptamos correspondencia reciente, continuó Webb, profesionalmente impasible ante la devastación emocional que se desarrollaba ante él. 34 cartas intercambiadas durante 8 meses. Usan código, referencias a, amigo de la escuela, en todo momento. Pero el análisis revela una relación romántica en curso, discusión de planes futuros, vida compartida después de la finalización de su contrato. Deslizó extractos de cartas sobre el escritorio. La letra de Maricel en papel barato, palabras que clavaban cuchillos en el orgullo del jeque Rumi con cada frase. Contando los días hasta que esté en casa, hasta que comencemos nuestra vida real juntos. Este tiempo lejos es un sacrificio temporal por nuestro futuro. El dinero que estoy ganando nos dará todo lo que soñamos. Aférrate a nuestras promesas. Las respuestas de Daniel, igualmente condenatorias. La casa está casi terminada, Mari. Pinté la guardería de amarillo, neutral por si nos sorprendemos algún día. Cada clavo que martillo, pienso en ti volviendo a casa. Cada día sin ti se siente incompleto. Pero sé por qué estás allí, lo que estás haciendo por nosotros, por siempre tuyo. La carta más reciente, interceptada solo unos días antes, revelaba que Maricel le había contado a Daniel sobre el embarazo, el acuerdo de subrogación, el niño que llevaba para el jeque Rumi. La respuesta de Daniel fue de apoyo, comprensiva, socavando completamente la narrativa que el jeque Rumi había construido en su mente sobre lo que significaba este acuerdo. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que necesitábamos que hicieras. No estoy enojado, ni celoso, ni amenazado. Vuelves a casa conmigo, eso es todo lo que importa. El niño no es nuestro para quedárnoslo, lo entiendo, pero tú eres mía, y yo soy tuyo, y nada cambia eso. El jeque Rumi se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba a jardines mantenidos por personal que ganaba en un mes lo que él gastaba en una sola cena. Toda su visión del mundo se estaba agrietando, fracturando a lo largo de líneas de falla que nunca había reconocido que existían. Ella me engañó, dijo, con voz hueca, deliberadamente, sistemáticamente. Firmó documentos jurando que no tenía compromisos conflictivos. Tomó mi dinero. Está llevando a mi hijo. Y todo el tiempo, le pertenecía a él. El doctor Merchant encontró su voz, tratando de inyectar razón en una situación que caía en espiral hacia la catástrofe. Señor, técnicamente el matrimonio no invalida el acuerdo médico. La paternidad del niño está establecida, el embarazo está progresando saludablemente, el matrimonio invalida todo. El grito del jeque Rumi resonó en las paredes insonorizadas. Cometió fraude, y mintió para obtener dinero bajo falsos pretextos. Planeaba llevar a mi hijo de vuelta a su marido. Planeaba cumplir el contrato, contrarrestó el doctor Merchant débilmente. Entregar al niño, recibir el pago final, regresar a casa. A él. El jeque Rumi golpeó su palma contra la ventana, haciendo que Marcus Webb instintivamente alcanzara un arma que no llevaba.
Iba a tomar mi dinero, entregar a mi hijo y regresar a su patético marido maestro como si esto fuera solo una transacción comercial. Era una transacción comercial, dijo el doctor Merchant, lamentando inmediatamente las palabras. El jeque Rumi se volvió lentamente, su rostro transformado por la rabia en algo irreconocible. No. Se suponía que era un regalo. Le estaba ofreciendo una vida más allá de su imaginación. Le estaba dando riqueza, comodidad, propósito. Iba a pedirle que se casara conmigo, que fuera la madre de mi hijo propiamente, que tomara su lugar como mi esposa. El doctor Merchant sintió agua helada en sus venas. Señor, eso nunca fue parte del acuerdo. No me importa el acuerdo. La voz del jeque Rumi bajó a un susurro más aterrador que su grito. Me importa que ella miró todo lo que le ofrecí y lo eligió a él en su lugar. Un maestro que gana 18,000 pesos mensuales. Eligió la pobreza con él sobre la riqueza conmigo. Marcus Webb, reconociendo que su trabajo estaba completo y sintiendo que la situación se deterioraba hacia algo que no quería presenciar, cerró su archivo y se puso de pie. Mi informe es exhaustivo y verificado a través de múltiples fuentes. La factura se enviará a su contador. A menos que necesite servicios adicionales. Lárguense, dijo el jeque Rumi sin mirarlo. Ambos. Lárguense ahora. El doctor Merchant vaciló, el instinto médico luchando con la autoconservación. Jeque Rumi, necesito enfatizar que Maricel tiene 5 meses de embarazo. Lo que sea que esté planeando. Dije lárguense. Salieron rápidamente, Marcus Webb desapareciendo para archivar su informe y olvidar a este cliente para siempre. El doctor Merchant retirándose a su clínica con la creciente certeza de que acababa de participar en condenar a una joven a consecuencias que aún no podía imaginar pero temía profundamente. El jeque Rumi permaneció solo en su estudio durante 6 horas, la oscuridad cayendo afuera mientras miraba obsesivamente la fotografía de boda de Maricel y Daniel, comparándola con cada interacción que había tenido con ella durante los últimos 8 meses. Sus sonrisas en esa foto eran genuinas, despreocupadas, irradiando una alegría que nunca le había mostrado a él ni una sola vez. Cada sonrisa que ella le había dirigido había sido actuación, cortesía, la cortesía profesional de alguien cumpliendo un contrato. Pensó en su primera esposa, muerta en el parto. En su segunda esposa, que lo había dejado después de 5 abortos espontáneos y un creciente abuso emocional. La serie de relaciones fallidas, intentos fallidos de paternidad, esfuerzos fallidos por construir el legado que se esperaba que dejaran los hombres de su riqueza y estatus. Y ahora esto. Una pobre enfermera filipina lo había burlado. Había tomado su dinero, aceptado su hospitalidad, llevado a su hijo, todo mientras mantenía lealtad a un hombre que no podía ofrecerle una fracción de lo que el jeque Rumi poseía. La humillación era intolerable. La rabia era volcánica. La herida narcisista era tan profunda que su mente comenzó a construir justificaciones para acciones que nunca antes se había imaginado capaz de cometer. Para la medianoche, había tomado su decisión. Si Maricel no lo elegía voluntariamente, si lo había engañado tan completamente, si valoraba su matrimonio sobre su generosidad, entonces no le había dejado otra opción. El contrato había sido violado. El fraude se había cometido. La traición había sido absoluta. Y la traición, en el mundo del jeque Rumi, tenía solo una resolución aceptable. Levantó su teléfono y marcó la extensión de su jefe de seguridad. Cuando el hombre respondió, la voz del jeque Rumi era tranquila, controlada, mortal en su compostura. Prepara la unidad de almacenamiento 7 en la planta química. Protocolos de eliminación de residuos médicos. Y envía a alguien a recoger a la mujer embarazada de la casa de huéspedes. Es hora de abordar un incumplimiento de contrato. La trampa estaba puesta. La víctima ya estaba atrapada. Y Maricel Mendoza Delgado, durmiendo pacíficamente en su lujosa prisión con su bebé moviéndose suavemente dentro de ella, tenía menos de 12 horas antes de entender exactamente cuán letal resultaría ser su engaño. La conciencia regresa en fragmentos. Piso de concreto frío. Olor químico quemando las fosas nasales. Luces fluorescentes zumbando arriba. Manos atadas con bridas de plástico. El sonido distintivo de líquido siendo vertido en metal. Maricel Mendoza Delgado despertó en lo que sería su ubicación final, la unidad de almacenamiento 7 de la planta de procesamiento químico Al-Muairi, una instalación industrial donde se procesaban y eliminaban los desechos médicos de la red hospitalaria del jeque Rumi.
El barril azul esperando en la esquina se convertiría en su tumba. Pero primero, el jeque Rumi quería respuestas. Y quería que ella entendiera exactamente lo que había costado su engaño. La instalación estaba a 40 millas fuera de la ciudad de Al-Midán, rodeada por un desierto que tragaba el sonido y los secretos con igual eficiencia. A las 2:47 de la mañana, no había testigos excepto el guardia nocturno a quien se le habían pagado 50,000 pesos para dormir durante su turno en la oficina principal. La unidad de almacenamiento 7 estaba diseñada para materiales peligrosos, paredes de concreto, ventilación industrial, desagües en el piso para lavar derrames químicos. El barril de 55 galones era de plástico azul, resistente al ácido, ya lleno en una cuarta parte con un líquido claro que emitía vapores lo suficientemente fuertes como para quemar la garganta. Ácido clorhídrico, grado industrial, concentración del 37%, el mismo químico utilizado para disolver desechos médicos orgánicos antes de su eliminación. El mismo químico que, dadas 6 a 8 horas, reduciría el tejido humano y los huesos a lodo que podría ser lavado por desagües industriales sin dejar evidencia. La sedación de Maricel estaba desapareciendo, las náuseas la abrumaban mientras trataba de orientarse. Sus manos estaban atadas con bridas a la espalda, los tobillos atados, el vientre de 5 meses de embarazo presionado contra el concreto frío. El bebé todavía se movía dentro de ella. Pequeñas patadas que se sentían como preguntas que ella no podía responder. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no puedo moverme? Mamá, ¿qué está pasando? El jeque Rumi estaba de pie sobre ella, ya no vestía trajes caros a medida. Se había cambiado a un overol industrial, del tipo que usan los trabajadores que manejan productos químicos peligrosos. Guantes en sus manos. Respirador colgando alrededor de su cuello. Gafas de seguridad subidas en su frente. Había venido preparado para el trabajo por delante. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban, rostros que Maricel nunca había visto antes. No era personal regular de la finca. Estos eran contratistas externos, mercenarios que se especializaban en problemas que requerían soluciones permanentes y silencio garantizado. Sus expresiones eran profesionalmente inexpresivas, hombres que habían hecho este tipo de trabajo antes y dormirían bien después. El doctor Hassan Merchant estaba notablemente ausente. Cuando el jeque Rumi lo llamó para ayudar con la eliminación final, el médico se había negado, la única línea ética que no cruzaría. Aunque su complicidad en todo lo que condujo a este momento lo perseguiría por el resto de su vida. ¿Estás despierta? Bien. La voz del jeque Rumi era tranquila, casi conversacional. Te quiero consciente para esta conversación. ¿Me debes eso al menos, no crees? Después de todo lo que he hecho por ti. El dinero, el cuidado, el niño creciendo dentro de ti, mi hijo, mi legado. Y tú planeabas llevártelo de vuelta a él, a ese maestro. La voz de Maricel salió como un graznido, garganta seca por la sedación y el terror. Por favor, puedo explicarlo, estaba desesperada, mi familia. Tu familia recibió $100,000 de mi dinero basado en mentiras que dijiste. El jeque Rumi pateó el barril de metal, el sonido resonando a través del espacio de concreto como una campana de muerte. Cometiste fraude. Firmaste documentos jurando que no tenías compromisos conflictivos. Sin esposo, sin lealtades divididas. Y todo el tiempo, pertenecías a Daniel Reyes. La forma en que dijo el nombre de Danny, con tanto veneno, tanto desprecio, hizo entender a Maricel que esto no se trataba de incumplimiento de contrato o violaciones legales. Esto se trataba de orgullo herido, del ego de un multimillonario destrozado por una mujer pobre que había elegido a otro. Terminaré el matrimonio, dijo Maricel desesperadamente, lágrimas corriendo por su rostro. Firmaré papeles de anulación, cortaré todo contacto, haré lo que quiera. Por favor, el bebé, piense en el bebé. No hables del bebé como si tuvieras derecho sobre él. El jeque Rumi se agachó a su lado, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler la colonia cara mezclada con el hedor químico del barril. Ese niño es mío. Tú eres solo el recipiente que alquilé. Un recipiente que vino con defectos ocultos y daños no revelados. Lo siento, sollozó Maricel, el instinto maternal anulando el orgullo, dispuesta a decir cualquier cosa que pudiera salvar a su hijo. Estuve mal al mentir, estaba desesperada, pero puedo arreglar esto. Me quedaré, cumpliré el contrato, nunca mencionaré a Danny de nuevo. No diga su nombre. La compostura del jeque Rumi se rompió,
su mano golpeando la cara de ella lo suficientemente fuerte como para partirle el labio. No hables de él frente a mí. No lo hagas real. Pero Danny era real, más real para Maricel que cualquier cosa en esta pesadilla. Y en su terror, cometió el error fatal de la honestidad absoluta. Él me ama por mí, susurró a través de sangre y lágrimas. No por lo que puedo darle, no por mi vientre o mi cuerpo o lo que represento. Él ve mi alma. Usted solo vio una transacción. El silencio que siguió fue profundo y mortal. El jeque Rumi se puso de pie lentamente, su rostro transformado en algo frío y ajeno. La evaluación psicológica del Dr. Merchant describiría más tarde esto como colapso narcisista, la destrucción completa de un ego frágil que no podía tolerar la realidad de que el amor no podía comprarse, que la conexión humana trascendía la riqueza, que un pobre maestro había ganado algo que un multimillonario nunca podría comprar. El bebé vivirá, dijo el jeque Rumi finalmente, con voz inquietantemente plana. Haré que el Dr. Merchant realice una cesárea a los 7 meses. El niño es viable entonces. Será sedada, el niño extraído, luego, eliminación. El corazón de Maricel dio un vuelco con esperanza desesperada. 6 semanas más. Cualquier cosa podía pasar en 6 semanas. Alguien podría descubrir lo que estaba pasando. Ella podría encontrar una manera de escapar. 6 semanas eran toda una vida cuando estabas luchando por tu vida. ¿Así que vivo 6 semanas más?, preguntó, odiando la esperanza en su propia voz. El jeque Rumi la miró fijamente por un largo momento, luego sacudió la cabeza lentamente. No. Esta noche. El niño muere contigo. Las palabras no tuvieron sentido inmediatamente. El cerebro de Maricel se negó a procesarlas, las rechazó como imposibles. Pero usted dijo, el legado, usted necesita. No necesito nada construido sobre tus mentiras. Su grito resonó en las paredes de concreto. Mirando a ese niño, vería tu cara. Lo recordaría a él. Sabría que un pobre maestro ganó algo que yo no pude tener. El legado no significa nada si está contaminado por tu traición. Los guardias avanzaron a su señal, agarrando a Maricel por debajo de los brazos, arrastrándola hacia el barril a pesar de su forcejeo, sus gritos, sus súplicas. El olor químico se hizo más fuerte a medida que la levantaban, posicionándola sobre el ácido que la disolvería a ella y a su hijo no nacido en nada más que desechos anónimos. Fue entonces cuando el teléfono del jeque Rumi vibró en su bolsillo. Levantó una mano, deteniendo a los guardias a mitad del movimiento, Maricel suspendida sobre el barril, hiperventilando, rezando en rápido tagalo, Amanamin, Sumasalan Hitka, Sambainan Nalan Mo. La oración del Padre Nuestro que su madre le había enseñado de niña. El jeque Rumi miró la pantalla del teléfono, y algo cruel y terrible cruzó su rostro. Contestó, poniéndolo en altavoz. Hola, ¿es este el empleador de Maricel? La voz era masculina, acento filipino, espesa de preocupación y agotamiento. Ella no ha llamado en 2 semanas, estoy muy preocupado. Este es el número de contacto de emergencia que dejó. Daniel Reyes. Llamando desde Filipinas a las 8:17 de la mañana su hora, 3:17 de la mañana en Almirán, tratando desesperadamente de comunicarse con la esposa que se había quedado en silencio. Danny. Maricel gritó con todo lo que tenía en sus pulmones. Danny, ayúdame, por favor. Uno de los guardias le tapó la boca con una mano enguantada, ahogando sus gritos a la nada mientras el jeque Rumi sonreía con una satisfacción que no llegaba a sus ojos. Sí, habla el jeque Rumi al-Muairi, dijo suavemente al teléfono. El empleador de Maricel. ¿Cómo puedo ayudarle? Oh, gracias por contestar, señor. La voz de Danny era respetuosa, preocupada, completamente inconsciente. Soy su amigo de la escuela, Daniel Reyes. ¿Está ella bien? No he sabido de ella y... Su esposo, querrá decir, interrumpió el jeque Rumi, con la voz goteando veneno. Seamos honestos sobre lo que usted es, señor Reyes. El silencio en el otro extremo fue profundo. Luego, en voz baja, ella se lo dijo. Lo sé todo. El matrimonio. La casa que está construyendo con mi dinero. Los planes para llevar a mi hijo de vuelta a su patética vida juntos. El jeque Rumi caminó más cerca del barril, sosteniendo el teléfono cerca de la cara llena de lágrimas de Maricel. ¿Le gustaría despedirse de su esposa, maestro? ¿Qué está haciendo? La voz de Danny se elevó en pánico. Por favor, señor, ella estaba desesperada, estábamos desesperados, no la lastime. Llega demasiado tarde.
El jeque Rumi asintió a los guardias. Ella tomó su decisión. Lo eligió a usted sobre mí. Y ahora ambos pagan el precio. Lo que sucedió después perseguiría a Daniel Reyes por el resto de su vida. Los sonidos transmitidos a través de la conexión telefónica, los gritos ahogados de Maricel, el chapoteo del líquido, el forcejeo y la lucha, la reacción química del ácido encontrando carne humana, 14 segundos de sonidos que ningún esposo debería tener que escuchar jamás. Luego silencio. El jeque Rumi sostuvo el teléfono un momento más, escuchando los gritos de angustia y horror de Dani en el otro extremo. Se ha ido, maestro. Nunca volverá a verla, nunca encontrará su cuerpo, nunca probará nada. Ella simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Terminó la llamada, dejó caer el teléfono en el barril de ácido por si acaso, y observó con fascinación distante cómo el cuerpo de Maricel se disolvía bajo la superficie. Los guardias la mantuvieron bajo el líquido con largas varas de metal, asegurando la inmersión completa, profesionales y eficientes en su horror. El proceso tomó 14 minutos desde la inmersión hasta la quietud. Otras 6 horas para que el ácido descompusiera el tejido lo suficiente para su eliminación. El jeque Rumi se quedó durante todo el proceso, sentado en una silla de metal, viendo su crimen desarrollarse con el mismo enfoque que una vez aplicó a los tratos comerciales y adquisiciones de hospitales. El anillo de bodas, aleación de oro, resistente al ácido, sobrevivió cuando todo lo demás se disolvió. Flotó a la superficie después de 3 horas, el grabado aún visible, de corazón negro naipes M4.15.21. Uno de los guardias lo sacó con pinzas, lo sostuvo en alto. ¿Qué deberíamos hacer con esto? El jeque Rumi miró fijamente el anillo, este pequeño círculo de metal que representaba un amor que había sobrevivido a su riqueza, su poder, su capacidad de control. Incluso en la muerte, incluso disuelta en ácido, el matrimonio de Maricel con Dani sobrevivió en este pequeño símbolo dorado. Añadan ácido más fuerte, ordenó. Disuélvanlo completamente. Lo intentaron. 6 horas más, productos químicos de fuerza industrial que deberían haber derretido cualquier cosa. El anillo se empañó, se dobló ligeramente, pero permaneció intacto. Alguna propiedad metalúrgica de la aleación lo hizo resistente a los mismos productos químicos que habían borrado la existencia de Maricel. Finalmente, frustrado, el jeque Rumi tomó una decisión que resultaría fatal para su crimen perfecto. Guárdalo. Entiérralo en algún lugar. Solo quítalo de mi vista. El guardia deslizó el anillo en su casillero, evidencia preservada por accidente y molestia. Ese anillo eventualmente ayudaría a condenar al jeque Rumi al-Muaidi por asesinato en primer grado. Pero eso estaba a meses de distancia, y por ahora, mientras amanecía sobre la instalación del desierto, el jeque Rumi creía haber cometido el crimen perfecto. Para las 6:30 de la mañana, el contenido del barril se había reducido a lodo. Los guardias lo eliminaron a través de protocolos de desechos industriales, lavando la evidencia por desagües que conducían a instalaciones de tratamiento químico donde sería descompuesto y dispersado aún más. Maricel Mendoza Delgado, y el bebé de 5 meses que había estado cargando, dejaron de existir en cualquier forma que pudiera ser identificada, llorada o debidamente sepultada. En Filipinas, Daniel Reyes estaba sentado en el piso de su baño, con el teléfono apretado en manos temblorosas, reproduciendo la grabación que había hecho de esa llamada final una y otra vez, escuchando morir a su esposa, impotente para salvarla, a 1500 millas de distancia y completamente sin poder. Y en su clínica, el doctor Hassan Merchant abrió un diario de cuero y escribió su primera entrada con letra temblorosa: hoy me convertí en cómplice de asesinato. Sabía que el acuerdo estaba mal desde el principio. Procedí de todos modos. Que Dios me perdone, porque nunca me perdonaré a mí mismo. Así es como comenzó. El crimen estaba completo. El encubrimiento estaba comenzando. Y las primeras grietas en el crimen perfecto del jeque Rumi ya se estaban formando, invisibles pero inevitables, como líneas de falla en el mármol que no se mostrarían hasta que toda la estructura colapsará. Los casos de personas desaparecidas en la región del Golfo rara vez se resuelven. Los trabajadores extranjeros desaparecen todo el tiempo: deportación, explotación, muerte por calor o abuso. Los cuerpos, cuando se encuentran, cuentan historias que nadie quiere escuchar.
Así que la mayoría de las investigaciones no van a ninguna parte, archivadas como salidas voluntarias, violaciones de contrato, trabajadores que simplemente se fueron a casa sin decírselo a nadie. Pero Danny Reyes no iba a dejar que Maricel se convirtiera en otra estadística. Y el doctor Hassan Merchant, cenando solo en su apartamento 3 días después del asesinato, no podía silenciar su conciencia más tiempo. El anillo de bodas que había sobrevivido al ácido le molestaba más de lo que quería admitir. Algunas cosas, se dio cuenta, no están destinadas a disolverse. Algunos amores son más fuertes que los productos químicos. Algunas verdades exigen ser contadas independientemente de las consecuencias. 3 meses después de la muerte de Maricel, las primeras grietas en el crimen perfecto del jeque Rumi comenzaron a mostrarse. Danny había pasado cada día desde esa horrible llamada telefónica tratando de conseguir que alguien, quien fuera, investigara. Presentó informes en la Embajada de Filipinas en Almirán. Llamó a la policía local. Contactó a organizaciones de derechos humanos. Publicó en redes sociales, etiquetó a medios de noticias, compartió la grabación de audio que había hecho del asesinato de Maricel. El problema era la evidencia. La grabación era de mala calidad, legalmente cuestionable ya que Danny la había grabado sin consentimiento, y contenía principalmente gritos y sonidos químicos que teóricamente podrían explicarse como otra cosa. No se había encontrado ningún cuerpo, no se había descubierto ninguna escena del crimen, y el jeque Rumi al-Muairi era un multimillonario con abogados, conexiones y el tipo de poder que hacía desaparecer las investigaciones oficiales más rápido que los cuerpos en ácido. Pero Danny era persistente de las formas en que el dolor y el amor hacen a las personas. Creó un hashtag, #FindMaricelMendoza, Mendoza, que fue tendencia brevemente en Filipinas. Dio entrevistas a estaciones de noticias locales. Se paró fuera de la Embajada de Filipinas en Manila con un cartel hecho a mano que mostraba la fotografía de Maricel y las palabras, asesinada por el jeque Rumi al-Muairi. Exijo justicia. La mayoría de los medios de comunicación lo ignoraron. Uno no lo hizo. Ana Cordero tenía 38 años, una periodista de investigación para el Manila Tribune con una especialidad en casos de abuso de trabajadores filipinos en el extranjero, OFW. Había ganado premios internacionales por exponer redes de tráfico humano, documentar la explotación laboral y dar voz a los trabajadores sin voz que mantenían funcionando la economía de la región del Golfo. Era intrépida, estaba conectada y llevaba una profunda motivación personal. Su propia hermana había sido una OFW en Dubái, había sufrido abuso y apenas había escapado con vida. Cuando Ana vio las publicaciones de Danny en las redes sociales, algo hizo clic. Los detalles eran demasiado específicos para ser fabricados. La angustia era demasiado cruda para ser actuación. Y el patrón, trabajadora filipina embarazada, empleador rico, desaparición repentina, coincidía con otros 4 casos que había investigado a lo largo de los años. Viajó a Batangas a finales de febrero de 2024, 3 meses después de la desaparición de Maricel, y se reunió con Danny en la casa que él había construido con las remesas de Maricel. La guardería todavía estaba pintada de amarillo, neutral para el bebé con el que habían planeado sorprenderse. El dormitorio todavía guardaba la ropa de Maricel, su olor desvaneciéndose pero aún no ido. La sala de estar se había convertido en un santuario para la investigación, mapas, líneas de tiempo, correos electrónicos impresos, el certificado de matrimonio enmarcado en la pared. Danny le contó todo a Ana. El matrimonio secreto, el contrato en el extranjero, el acuerdo de subrogación que él había apoyado porque estaban desesperados. Los 8 meses de cartas y llamadas telefónicas. El silencio. La horrible llamada final donde había escuchado asesinar a su esposa. Ana escuchó, grabó, tomó notas. Sus instintos de periodista le decían que esto era real. Pero los instintos no convencerían a los editores ni forzarían la acción policial. Necesitaba pruebas. Investigaré, le dijo a Danny, mirando la foto de boda donde Maricel sonreía con una alegría que nunca le mostraría al jeque Rumi. Pero necesito que entiendas, sin un cuerpo, sin testigos, sin evidencia física, esto es casi imposible de probar. Entonces encuentra la evidencia, dijo Danny, con los ojos hundidos y desesperado. Por favor. Ella no puede simplemente ser borrada como si nunca hubiera existido. Ana comenzó con la agencia de personal médico Greenfield. La señora Gloria Tamayo, la oficial de reclutamiento, fue inicialmente cooperativa,
Contando la historia estándar, Maricel había violado su contrato, dejó su puesto voluntariamente, la familia había sido notificada. Pero Ana había estado investigando la explotación laboral durante 15 años. Sabía cuando le estaban dando un guión. Presionó más fuerte, insinuó que tenía fuentes dentro de la agencia, sugirió que facilitar acuerdos de subrogación ilegales podría valer una historia más grande. La resistencia de la señora Tamayo se desmoronó. Mire, yo arreglo colocaciones. Los clientes solicitan criterios específicos, edad, salud, estado civil. Yo cumplo esas solicitudes. Lo que sucede después de la colocación no es mi responsabilidad. ¿El jeque Rumi solicitó específicamente mujeres solteras y fértiles? Preguntó Ana. Una pausa. Luego, sí. Para acuerdos de subrogación. No es técnicamente legal, pero tampoco es técnicamente ilegal. Las mujeres firman contratos, reciben compensación, todos se benefician. ¿Cuántas mujeres ha colocado con miembros de la familia Al-Muairi? Otra pausa, más larga. 12. En 3 años. ¿Cuántas regresaron? Silencio. Señora Tamayo, ¿cuántas regresaron? 8. 4 mujeres habían desaparecido en la órbita de la familia Al-Muairi y nunca regresaron. Las agencias habían asumido que se quedaron en el Golfo, encontraron otro empleo, tal vez se casaron con hombres locales. Pero la investigación de Ana descubrió un patrón más siniestro. Una de las 4 era la hermana de Laila Mansour, que había trabajado para el hermano del jeque Rumi en 2015. Otra había trabajado directamente para el jeque Rumi en 2019, también en un acuerdo de subrogación, también desaparecida. La evidencia era circunstancial pero convincente. Ana publicó un artículo preliminar en marzo de 2024, Las mujeres que desaparecieron, muertes de OFW que el Golfo no quiere reconocer. No nombraba nombres, no hacía acusaciones directas, pero exponía el patrón con suficiente claridad como para que cualquiera que prestara atención entendiera. El artículo llamó la atención de alguien que había estado esperando permiso para hablar. El doctor Hassan Merchant había pasado 3 meses viviendo con una culpa que lo estaba destruyendo desde adentro. No podía dormir más de 2 horas sin pesadillas de la cara de Maricel mientras los guardias la arrastraban hacia el barril de ácido. No podía comer sin náuseas. Había perdido 23 libras. Estaba bebiendo mucho cada noche, tratando de ahogar recuerdos que se negaban a morir. Cuando leyó el artículo de Ana, entendió que el silencio lo estaba matando más rápido de lo que lo haría hablar. Tenía una opción, permanecer cómplice y morir lentamente de culpa, o arriesgarlo todo para asegurar que la muerte de Maricel significara algo. Envió un correo electrónico encriptado a Ana Cordero. Tengo evidencia en el caso de Maricel Mendoza. Registros médicos completos. Grabaciones. Documentación de la línea de tiempo. Necesito inmunidad y protección de testigos. Ana respondió en 2 horas. Negociaron durante una semana, Ana verificando que Merchant fuera legítimo, Merchant asegurando su seguridad y protección legal. Finalmente, organizaron una entrega secreta. El doctor Merchant copió cada archivo que había mantenido oculto. Los encriptó en una unidad USB y los envió al Manila Tribune a través de una valija diplomática que no podía ser interceptada por la seguridad de Al-Muairi. Cuando Ana recibió el paquete, pasó 3 días revisando su contenido. Lo que encontró fue devastador y exhaustivo. Los registros médicos probaban que Maricel había sido inseminada artificialmente el 15 de mayo de 2023. Embarazo confirmado el 22 de junio. Citas regulares hasta el 2 de noviembre, todas documentando un embarazo saludable y una paciente cada vez más angustiada. Las notas del doctor Merchant se volvieron progresivamente alarmadas, la paciente parece asustada. Solicita permiso para dejar el acuerdo. El jeque negó la solicitud. Y más tarde, la paciente es esencialmente prisionera. Esto ha ido más allá de la ética médica hacia la violación de los derechos humanos. Los registros financieros mostraban el pago de 100,000 pesos el 30 de junio, luego la reversión el 17 de noviembre, el mismo día que el jeque Rumi había recibido el informe de investigación de Marcus Webb sobre el matrimonio de Maricel. Pero la evidencia más condenatoria eran las grabaciones de audio que el doctor Merchant había hecho secretamente durante las consultas con el jeque Rumi. El 10 de noviembre de 2023, 4 días antes del asesinato de Maricel, la voz del jeque Rumi fue capturada diciendo, si ella se niega a cumplir, tenemos opciones. La planta química tiene capacidades de eliminación de desechos médicos.
Nadie cuestiona lo que entra en esos barriles. La respuesta del doctor Merchant: señor, esto está más allá de mis límites éticos. No puedo ser parte de Jeque Rumi, ética. Yo la compré, yo la poseo. Ella firmó un contrato. Si lo violó a través de fraude, las consecuencias son mías para determinar. Ana escuchó la grabación 5 veces, con las manos temblando. Esto era confesión de asesinato premeditado, capturada 8 días antes de que Maricel desapareciera. Llamó a Danny inmediatamente. Tengo evidencia. Evidencia real. Suficiente para forzar una investigación policial. La voz de Danny se quebró. ¿Puedes probar que está muerta? Aún no. Pero puedo probar la intención de matar, el motivo, la oportunidad y el patrón de desapariciones similares. Publicaré la historia completa mañana. El artículo de Ana se publicó el 15 de marzo de 2024, bajo el titular: enfermera embarazada desapareció después de que el jeque descubriera matrimonio secreto, registros médicos sugieren asesinato. Detallaba todo: el acuerdo de subrogación, el descubrimiento del matrimonio, las amenazas, el testimonio anónimo del doctor Merchant, el patrón de mujeres desaparecidas. El artículo se volvió viral internacionalmente en horas. CNN lo recogió. BBC emitió segmentos. Al Jazeera hizo una cobertura en profundidad. El gobierno filipino exigió una investigación. Grupos de derechos humanos protestaron frente a la embajada de Al Miraan en Manila. Bajo una enorme presión internacional, la policía de Al Miraan se vio obligada a actuar. Pero necesitaban algo concreto para justificar el registro de una propiedad perteneciente a una de las familias más poderosas del país. Fue entonces cuando el doctor Merchant hizo una llamada anónima a la línea de pistas de la policía, disfrazando su voz, proporcionando información específica. Revisen la unidad de almacenamiento 7 en la planta de procesamiento químico Al-Muaidi. Barril azul, etiqueta de desechos médicos. Contiene restos humanos. El 14 de noviembre de 2024, exactamente un año después del asesinato de Maricel, el guardia de seguridad nocturno de la planta química finalmente abrió el barril que había estado en la unidad de almacenamiento 7 durante 12 meses. El olor lo golpeó primero, incluso después de un año. Luego el contenido: fragmentos de hueso parcialmente disueltos, restos de tela que el análisis forense coincidiría con uniformes de enfermería, y un anillo de bodas de oro con un grabado que decía de corazón negro naipes M4.15.21. El equipo forense trabajó durante 6 horas recolectando evidencia. A pesar del ácido, a pesar del tiempo, había suficiente material biológico para el análisis de ADN. Suficientes fragmentos dentales para la comparación con los registros dentales de Maricel. Suficiente evidencia para probar que Maricel Mendoza Delgado y su hijo no nacido habían sido disueltos en este barril y que alguien había intentado muy duro hacerlos desaparecer completamente. Los medios internacionales descendieron sobre Al Miraan como langostas. Cada medio de noticias en el mundo publicó la historia: restos de enfermera embarazada encontrados en barril de ácido en instalación de jeque. El jeque Rumi Al-Muaidi se enteró del descubrimiento mientras bebía whisky en su estudio, viendo su rostro aparecer en cada canal de noticias, su nombre asociado con palabras como asesinato, explotación, asesino del barril de ácido. Su imperio se estaba desmoronando. Los contratos hospitalarios estaban siendo cancelados. Los inversores se estaban retirando. Los miembros de la familia se estaban distanciando, emitiendo declaraciones de que el jeque Rumi había actuado solo, que no tenían conocimiento de sus crímenes. Su teléfono sonaba constantemente: abogados, socios comerciales, parientes exigiendo respuestas. Ignoró a todos, mirando la transmisión de noticias que mostraba a trabajadores forenses retirando un barril azul de la unidad de almacenamiento 7 de la instalación que él poseía. Ella había ganado. Incluso muerta, disuelta en ácido, borrada de la existencia física, Maricel Mendoza había ganado. Su amor por Danny había sobrevivido más tiempo de lo que el dinero del jeque Rumi podía reprimirlo. Su verdad había emergido a pesar de su poder para enterrarla. Su muerte aseguraría que otras mujeres no sufrieran el mismo destino. El jeque Rumi se sirvió otro whisky, con la mano temblando, y esperó a que llegara la policía. Sabía que venían. Sabía que esto había terminado. Sabía que la riqueza y el poder tenían límites que nunca había reconocido hasta que habían sido excedidos.
Lo último que vio antes de que las sirenas de la policía se acercaran a su finca fue una fotografía en las noticias, Maricel y Danny en el día de su boda, sonriendo con el tipo de amor que sobrevive al ácido, sobrevive a la muerte, sobrevive a todo lo que el dinero intenta destruir. El juicio del jeque Rumi al-Muairi se convirtió en el proceso legal más visto en la historia moderna de la región del Golfo, no por la brutalidad del crimen, los asesinatos con barriles de ácido, aunque raros, tenían precedentes, sino porque expuso la explotación sistemática de los trabajadores extranjeros, la militarización de la riqueza contra los vulnerables y la oscura realidad detrás de las relucientes torres del Golfo. Durante 3 meses, el mundo observó cómo los fiscales intentaban hacer lo que muchos pensaban imposible, condenar a un multimillonario por asesinar a una pobre trabajadora inmigrante en un sistema donde la justicia tradicionalmente se inclinaba hacia el dinero. El veredicto cambiaría todo. El arresto ocurrió el 16 de noviembre de 2024, a las 6:47 de la mañana. La unidad de crímenes especiales de la policía de Al-Mirán llegó a la finca Al-Muairi con 15 oficiales, autorización de entrada forzada y medios internacionales siguiendo cada movimiento. El jeque Rumi ya estaba despierto, vestido con un traje caro, sentado en su estudio como si hubiera estado esperando este momento. Iré voluntariamente, dijo cuando los oficiales entraron con esposas. No hay necesidad de teatro, pero lo esposaron de todos modos, una vista sin precedentes, un hombre de su riqueza y estatus tratado como un criminal común. Las fotografías del jeque Rumi siendo sacado de su finca con restricciones aparecieron en las portadas de todo el mundo en cuestión de horas. El simbolismo era ineludible, el dinero no podía comprar inmunidad contra el asesinato, no esta vez, no más. La evidencia incautada durante el registro de 47 oficiales y 14 horas de la finca fue exhaustiva y condenatoria. La informática forense encontró un historial de búsqueda del 6 de noviembre de 2023, 11 días antes del asesinato de Maricel, que mostraba consultas sobre disolución ácida de restos humanos, métodos de eliminación indetectables y procesamiento químico de materia orgánica. Las copias de seguridad del sistema de seguridad revelaron imágenes de los últimos días de Maricel, encerrada en su habitación, deteriorándose por el estrés, golpeando puertas que nadie respondía. Los registros telefónicos documentaron llamadas a la planta química, a los contratistas de seguridad que habían ayudado con el asesinato, al doctor Merchant discutiendo opciones de eliminación. Los registros financieros mostraron pagos de 100,000 pesos a cada guardia que había participado, transferencias bancarias con fecha del 15 de noviembre de 2023, el día después de la muerte de Maricel. Y el barril mismo, transportado a laboratorios forenses, arrojó evidencia de ADN que coincidía con los registros dentales de Maricel con un 99.7% de certeza. Los restos fetales confirmaron un niño varón, de aproximadamente 22 semanas de gestación, consistente con la línea de tiempo del embarazo de Maricel. La respuesta de la familia Al-Muairi fue un control de daños inmediato. Contrataron al equipo legal más caro de la región del Golfo, emitieron declaraciones públicas posicionando al jeque Rumi como un individuo con problemas que había actuado solo, y comenzaron a congelar activos para proteger la fortuna familiar de demandas civiles. El grupo médico Al-Muairi, con un valor de miles de millones, fue vendido silenciosamente a un conglomerado de atención médica europeo. El nombre de la familia fue borrado de hospitales, edificios, fundaciones benéficas. El jeque Rumi Al-Muairi, una vez el orgullo de su dinastía, se convirtió en un paria que borraron tan eficientemente como él había intentado borrar a Maricel. La presión internacional fue inmensa e implacable. El gobierno filipino exigió la pena de muerte, la repatriación de los restos de Maricel y una compensación para su familia. Organizaciones de derechos humanos organizaron protestas en 15 países. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lanzó una investigación sobre las prácticas laborales en toda la región del Golfo, utilizando el caso de Maricel como catalizador para la reforma sistémica. Cuando Danny Reyes llegó a Al-Mirán para el juicio, parecía un hombre que había envejecido una década en 12 meses. Había perdido 30 libras, su rostro demacrado, sus ojos hundidos por el dolor y las pesadillas que repetían la muerte de Maricel cada vez que lo cerraba. La Embajada de Filipinas proporcionó seguridad, vivienda segura y apoyo diplomático. Los medios lo seguían a todas partes, las cámaras capturando cada momento de su sufrimiento visible.
Su primera entrevista en suelo de Al Miraan fue breve pero devastadora. Estoy aquí por Maricel. Para asegurarme de que su muerte signifique algo. Para asegurarme de que el mundo recuerde que ella era una persona, no solo una transacción. Ella era mi esposa. Ella era amada. Y ella merece justicia. El doctor Hassan Merchant, también arrestado como cómplice, negoció inmunidad total a cambio de testimonio. Había acordado proporcionar cooperación completa, registros médicos, grabaciones de audio, entradas de diario que documentaban cada aspecto del acuerdo desde el inicio hasta el asesinato. La culpa lo había destruido física y mentalmente, había perdido 40 libras, desarrollado un problema con la bebida e intentado suicidarse una vez antes de su arresto. Su cooperación no era altruismo, era supervivencia. Testificar era la única forma en que podía vivir con lo que había permitido. El juicio comenzó el 15 de enero de 2025 en el Tribunal Superior Penal de Al Miraan. La fiscal principal era Fátima Al-Rashid, de 42 años, la primera mujer fiscal jefe en la historia del país. Había construido su carrera sobre una tasa de condenas del 89% y una reputación de ser intransigente en su búsqueda de justicia. Este caso era personal para ella. Su propia hermana había sido trabajadora doméstica, había experimentado explotación, apenas había escapado del tipo de destino que sufrió Maricel. Su declaración de apertura marcó el tono para todo lo que siguió. Miembros del jurado, este caso trata sobre el poder. El poder que un multimillonario creía tener sobre una mujer desesperada. El poder de controlar su cuerpo, sus decisiones, su vida. Y finalmente, el poder de terminarla cuando ella se atrevió a desafiarlo. Maricel Mendoza Delgado no era una criminal. Era una enfermera, una esposa, una hija, una mujer tratando de salvar a su familia de la pobreza. Ella tomó la decisión que toman millones de trabajadores, sacrificar tiempo lejos de sus seres queridos para darles un futuro mejor. El jeque Rumi Al-Muairi convirtió ese sacrificio en una sentencia de muerte. El caso de la fiscalía se desarrolló durante 5 semanas, cada semana revelando nuevas capas de premeditación, control y crueldad calculada. La primera semana estableció el acuerdo. Expertos en derecho contractual testificaron que, si bien Maricel había tergiversado su estado civil, el incumplimiento del contrato no anulaba los términos centrales del acuerdo ni justificaba la violencia. El acuerdo de subrogación en sí existía en un área legal gris, no explícitamente ilegal, pero éticamente cuestionable y mal regulado. Los registros financieros mostraron el pago de 100,000 pesos y la posterior reversión, demostrando el control del jeque Rumi sobre la vida de Maricel a través del dinero. La señora Gloria Tamayo de Greenfield Staffing testificó sobre el proceso de reclutamiento, admitiendo bajo contrainterrogatorio que la agencia había colocado a 12 mujeres en acuerdos similares con miembros de la familia Al-Muairi. 4 nunca habían regresado. Ella nunca las había reportado como desaparecidas, nunca cuestionó sus desapariciones, porque la comisión, 50,000 pesos por colocación exitosa, era demasiado lucrativa para arriesgarla con preguntas problemáticas. La segunda semana llevó a Dani al estrado. La sala del tribunal estaba llena, los medios internacionales transmitiendo en vivo, el mundo observando cómo un maestro de escuela primaria de Filipinas se enfrentaba al hombre que había asesinado a su esposa. Dani testificó durante 6 horas a lo largo de 2 días, su voz quebrándose repetidamente mientras describía su amistad de la infancia, su matrimonio secreto, su plan para construir una vida juntos. Explicó por qué habían mantenido el matrimonio oculto, por qué Maricel había aceptado el contrato en el extranjero, por qué habían creído que 2 años de sacrificio conducirían a toda una vida de felicidad. Luego vino la grabación de audio de la llamada telefónica. Fátima Al-Rashid advirtió al jurado que lo que estaban a punto de escuchar era perturbador, gráfico y profundamente traumático. Reprodujo 47 segundos de audio, Maricel gritando el nombre de Dani, suplicando ayuda, los sonidos de lucha, salpicaduras químicas, sus gritos cortándose abruptamente. 3 miembros del jurado estaban llorando al final. Dani se sentó en el estrado de los testigos con lágrimas corriendo por su rostro, reviviendo el peor momento de su vida frente al mundo entero. El abogado defensor, Ibrahim Mostafa, intentó atacar la autenticidad de la grabación durante el contrainterrogatorio. Señor Reyes, ¿no es cierto que grabó esta conversación sin consentimiento, haciéndola legalmente inadmisible en muchas jurisdicciones? La grabé porque estaba aterrorizado,
respondió Danny, con voz temblorosa. Porque Maricel no había llamado en 2 semanas. Porque algo se sentía mal. Quería evidencia de lo que fuera que estuviera pasando. Nunca imaginé que estaría grabando su asesinato. Objeción. Especulación. Ibrahim Mostafa era suave, caro, legendario por nunca perder casos de alto perfil. Usted en realidad no sabe lo que le pasó a su esposa. La escuché morir. El grito de Danny resonó en la sala del tribunal. Escuché a mi esposa suplicar por su vida mientras ese hombre, señaló al jeque Rumi, la mataba a ella y a nuestro bebé. No me diga que no sé lo que pasó. El juez permitió el estallido, entendiendo que algunos momentos trascendían el decoro de la sala del tribunal. El jeque Rumi, sentado en la mesa de la defensa con ropa cara pero luciendo disminuido y hueco, miraba hacia adelante, sin mostrar emoción. La tercera semana presentó la evidencia médica. El doctor Merchant testificó durante 8 horas, proporcionando documentación completa del embarazo de Maricel, la inseminación artificial, el monitoreo, las crecientes preocupaciones sobre su tratamiento. Su voz era monótona, clínica, la voz de un hombre que había ensayado estos hechos tantas veces que habían perdido impacto emocional, un mecanismo de defensa contra la culpa que se lo estaba comiendo vivo. Las grabaciones de audio que el doctor Merchant había hecho en secreto se reprodujeron para el jurado. La voz del jeque Rumi, capturada en sus propias palabras, discutiendo opciones de eliminación, afirmando la propiedad sobre Maricel, reclamando el derecho a determinar las consecuencias por su fraude. La grabación más condenatoria fue del 10 de noviembre de 2023. Jeque Rumi, si ella continúa desafiándome, tenemos la planta química, eliminación de desechos médicos. Nadie cuestiona lo que entra en esos barriles. Doctor Merchant, señor, estamos discutiendo sobre una mujer embarazada. Esto está mucho más allá. Jeque Rumi, ella es un recipiente que compré. Si el recipiente está defectuoso, se desecha. Las expresiones del jurado pasaron de la atención al horror. Este no era un hombre discutiendo sobre una mujer. Este era alguien describiendo propiedad, mercancía, algo para ser eliminado cuando ya no servía a su propósito. Laila Mansour testificó a través de enlace de video, habiendo recibido asilo en Filipinas y temiendo por su seguridad si regresaba a Al-Mirán. Describió los 8 meses de Maricel en la finca, la creciente amistad, el aislamiento cada vez mayor, el descubrimiento del matrimonio, el encarcelamiento en los últimos días. Vi cómo se la llevaban, dijo Laila, con lágrimas visibles en la pantalla. El 14 de noviembre, tarde en la noche. Estaba sedada, inconsciente. Sabía, su voz se quebró, sabía que nunca la volvería a ver. Tal como a mi hermana, tal como a las otras. ¿Por qué no reportó esto?, preguntó Fátima suavemente. Porque quería vivir, respondió Laila simplemente. Porque hablar en esa casa significaba desaparecer también. He vivido con esa culpa cada día desde entonces. La 4ª semana fue evidencia forense. La doctora Rashida Khalil, una patóloga con 30 años de experiencia, dio al jurado a través del contenido del barril. A pesar de 1 año en ácido, quedaban fragmentos de hueso. Las comparaciones dentales coincidían con los registros de Maricel. El ADN extraído de la médula ósea más protegida confirmó la identidad. Los restos fetales, pequeños y desgarradores, probaron un niño varón de aproximadamente 22 semanas de gestación. Causa de muerte, exposición al ácido y ahogamiento en líquido corrosivo. Manera de muerte, homicidio, intencional, sin posibilidad de accidente o autolesión. El anillo de bodas fue ingresado como evidencia, pasado entre los jurados que examinaron el grabado, de corazón negro naipes M4.15.21. El símbolo de amor que había sobrevivido a todo lo que el jeque Rumi había intentado destruir. La 5ª semana se centró en la premeditación. Especialistas en informática forense testificaron sobre el historial de búsqueda del jeque Rumi, la línea de tiempo de las consultas sobre métodos de eliminación, los 11 días entre descubrir el matrimonio de Maricel y ejecutar su asesinato. Esto no fue pasión, no fue un momento de rabia, sino planificación calculada. A los 2 guardias de seguridad que habían ayudado se les ofreció inmunidad por testimonio. Describieron haber sido contratados específicamente para la resolución discreta de problemas, recibiendo un pago de 100,000 pesos cada uno, siendo instruidos para mantener silencio absoluto. Describieron sostener a Maricel bajo el ácido, el jeque Rumi observando sin emoción, la limpieza metódica después. Su testimonio fue clínico,
profesional, horrible en su descripción casual del asesinato como solo otro trabajo. El caso de la defensa comenzó en la sexta semana, e Ibrahim Mostafa enfrentó una tarea casi imposible. La evidencia era abrumadora, la víctima comprensiva, el acusado antipático. Pero le pagaban millones para crear dudas razonables, y dio todo lo que tenía. Su estrategia fue multifacética: admitir el asesinato pero argumentar mitigación, alegar colapso psicológico, enfatizar el engaño de Maricel y pintar al jeque Rumi como una víctima empujada más allá de la resistencia. Sí, el jeque Rumi mató a Maricel Mendoza, admitió Mostafa en su declaración de defensa inicial, sorprendiendo a muchos observadores. Pero el contexto importa. El fraude tiene consecuencias. Esta mujer engañó sistemáticamente a un hombre que le ofreció generosidad. Ella tomó su dinero mientras planeaba robar a su hijo y regresar a su esposo secreto. Cuando él descubrió esta traición, experimentó un colapso narcisista, una ruptura psicológica de la realidad. La defensa trajo al Dr. Michael Cross, un psiquiatra que había examinado al jeque Rumi extensamente. El Dr. Cross testificó sobre el trastorno de personalidad narcisista, sobre la fragilidad del ego en individuos de alto rendimiento, sobre cómo la humillación percibida podía desencadenar reacciones violentas en personalidades susceptibles. El jeque Rumi construyó su identidad sobre el control y el legado, explicó el Dr. Cross. Cuando descubrió que una enfermera pobre lo había burlado, que ella valoraba a un maestro sobre sus miles de millones, destrozó todo su autoconcepto. El asesinato se cometió durante un estado disociativo, una ruptura psicológica donde no era completamente racional. Fátima Al-Rashid destruyó este testimonio en el contrainterrogatorio. Dr. Cross, ¿cómo explica los 11 días de planificación entre descubrir el matrimonio y cometer el asesinato? Los estados disociativos pueden durar. ¿Cómo explica las búsquedas en Internet de métodos de eliminación? Durante una crisis psicológica, los individuos a veces investigan. ¿Cómo explica la contratación de contratistas de seguridad especializados? No puedo hablar de. ¿Cómo explica los pagos de 100,000 pesos realizados el día después del asesinato? Silencio. Doctor, esto no fue una ruptura psicológica. Esto fue una venganza calculada por un hombre que no podía tolerar ser rechazado. Le están pagando 50,000 pesos para proporcionar justificación médica para el asesinato. ¿Cómo sirve eso a la justicia? La defensa también intentó destruir el carácter de Maricel, pintándola como una cazafortunas que había planeado el engaño desde el principio, una mercenaria que había cometido fraude por dinero. Mostraron extractos de cartas donde discutía finanzas, pagos, envío de dinero a casa. Pero la estrategia fracasó. El jurado vio a una mujer desesperada tratando de salvar a su familia, no a una mente criminal maestra. Vieron a alguien que había tomado una decisión imposible bajo una pobreza aplastante, no a alguien que merecía la muerte. Contra el consejo de sus abogados, el jeque Rumi insistió en testificar. Subió al estrado en el día 43 del juicio, creyendo todavía que su riqueza y estatus de alguna manera lo salvarían. Todavía incapaz de comprender que finalmente había cruzado una línea que el dinero no podía borrar. Su testimonio fue un desastre. Le ofrecí todo, dijo, con la voz tensa de ira que no había disminuido a pesar de un año bajo custodia. Matrimonio, riqueza, estatus, un futuro más allá de cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado. Y ella lo eligió a él. Un maestro ganando salarios de pobreza. Ella lo eligió a él sobre mí. Entonces la mató, preguntó Fátima simplemente. Eliminé un contrato fraudulento, respondió el jeque Rumi, el lenguaje revelando su incapacidad fundamental para ver a Maricel como humana. Ella violó los términos a través de engaño sistemático. Las consecuencias estaban estipuladas. ¿Consecuencias? ¿Se refiere al asesinato? Me refiero a la resolución de un problema que amenazaba mi legado. ¿Disolviéndola en ácido? Mientras estaba embarazada de su hijo. El niño estaba contaminado por sus mentiras. Mejor ningún legado que uno construido sobre el engaño. La sala del tribunal estaba en silencio, horrorizada. Incluso sus propios abogados estaban pálidos, sabiendo que acababa de sellar su condena con sus propias palabras. El argumento final de Fátima fue devastador en su simplicidad. El jeque Rumi al-Muaidi creía que había comprado a Maricel Mendoza Delgado. Creía que su dinero le daba la propiedad de su cuerpo, sus decisiones, su vida. Cuando supo que ella había guardado una parte de sí misma, su matrimonio, su amor, su humanidad, que él no había comprado,
la destruyó. Esto no fue pasión. Esto no fue enfermedad mental. Esto fue un multimillonario que no podía tolerar que el amor no se puede comprar, que los seres humanos no son propiedad, que algunas cosas trascienden la riqueza. Maricel mintió sobre su estado civil. Eso no merecía la muerte. Nada merecía lo que él le hizo. El argumento final de la defensa fue resignado, pasando por los movimientos mientras sabía el resultado. No estamos pidiendo la absolución, admitió Ibrahim Mostafa. Estamos pidiendo que vean el contexto, los factores psicológicos, la provocación. Asesinato en segundo grado, no primero. Homicidio involuntario, no ejecución premeditada. Consideren que es humano, defectuoso, roto por circunstancias que no pudo procesar racionalmente. El jurado deliberó durante 8 días. El mundo esperó, conteniendo la respiración, observando para ver si la justicia finalmente se aplicaría por igual independientemente de la riqueza. El 28 de febrero de 2025, a las 3:47 de la tarde, exactamente a la misma hora en que se habían descubierto los restos de Maricel 15 meses antes, el jurado regresó. La sala del tribunal estaba llena más allá de su capacidad. Danny estaba sentado en la primera fila, los padres de Maricel a su lado, todos tomados de la mano, apenas respirando. Los medios internacionales transmitieron en vivo a 147 países. Fuera del tribunal, multitudes se reunieron, algunos apoyando al jeque Rumi, la mayoría exigiendo justicia para Maricel. La presidenta del jurado se puso de pie, con el papel temblando ligeramente en sus manos. En el cargo de asesinato en primer grado de Maricel Mendoza Delgado, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de asesinato en primer grado del niño no nacido, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. La sala del tribunal estalló. Danny colapsó hacia adelante, sollozando con alivio y dolor enredados. La madre de Maricel gimió en tagalo, oraciones y agradecimientos mezclados con luto. El jeque Rumi se sentó inmóvil, con expresión en blanco, un hombre cuya visión del mundo entera acababa de ser invalidada por 12 personas comunes que habían decidido que su dinero no importaba. La sentencia fue programada para 30 días después, permitiendo a ambas partes presentar declaraciones de impacto y argumentos sobre el castigo apropiado. La audiencia de sentencia el 30 de marzo de 2025 fue una devastación emocional comprimida en 6 horas. Danny habló primero, con voz firme con la fuerza que proviene de haber sobrevivido ya a lo peor. Su señoría, Maricel fue mi esposa durante 3 años. Estuvimos juntos durante 15 años antes de eso. Fue mi primera amiga, mi primer amor, mi único amor. Se fue para ayudar a su familia, para construir nuestro futuro. El jeque Rumi convirtió ese sueño en una pesadilla. Tomó su cuerpo, su decisión y finalmente su vida. Tomó a nuestro bebé, un niño que no planeamos pero que ya amábamos. Tomó mi futuro. Cada día me despierto esperando verla a mi lado. Cada día recuerdo que se ha ido. Ninguna sentencia puede traerla de vuelta. Pero por favor, muéstrenle al mundo que el dinero no puede comprar el derecho a asesinar. Elena Mendoza, la madre de Maricel, habló a través de un traductor, sus palabras en tagalo llevando un peso que trascendía el idioma. Mi hija era buena, trabajó duro, amaba a su familia, sacrificó todo por nosotros. Pensamos que estaba ayudando en un hospital. No sabíamos que este hombre la estaba lastimando, que estaba embarazada, asustada, sola. Una madre debe proteger a su hijo. Yo fallé. No pude salvarla. Por favor, háganlo pagar. Por favor, hagan que esto signifique algo. La fiscalía solicitó la muerte por fusilamiento, estándar para asesinato premeditado en Al-Mirán. La defensa solicitó cadena perpetua, argumentando que la pena de muerte no serviría mejor a la justicia que el encarcelamiento permanente. El juez Khalid Al-Mansouri, un veterano de 30 años en el estrado conocido por su severa justicia, dictó la sentencia después de 15 minutos de explicación. La riqueza no exime a nadie de la justicia. El poder no otorga licencia para matar. El jeque Rumi Al-Muairi cometió asesinato premeditado motivado por orgullo herido y rabia narcisista. Planeó durante 11 días. Investigó métodos de eliminación. Contrató cómplices. Ejecutó a una mujer embarazada y destruyó evidencia. No hay factores atenuantes suficientes para reducir esto de lo que es la ejecución calculada de una mujer indefensa y su hijo no nacido. Por la presente condeno al jeque Rumi Al-Muairi a muerte por fusilamiento, sentencia que se llevará a cabo dentro de un año pendiente de apelaciones.
Además, ordenó la confiscación de todos los activos, con $10 millones otorgados a la familia Mendoza como compensación, y el resto liquidado para financiar la nueva agencia de protección de trabajadores extranjeros establecida en nombre de Maricel. La sala del tribunal estalló de nuevo. Danny sintió alivio, pero estaba vacío, justicia entregada, pero Maricel seguía desaparecida. El jeque Rumi no mostró reacción, ya mentalmente separado de los procedimientos que ya no podía controlar. El proceso de apelación duró 8 meses, revisiones automáticas por tribunales superiores que no encontraron errores reversibles. El equipo legal del jeque Rumi argumentó evidencia insuficiente, mala conducta del jurado, admisión de testimonio impropio. Cada apelación fue denegada. En detención de máxima seguridad, el jeque Rumi se deterioró rápidamente. Su familia lo había repudiado por completo. Su imperio comercial fue desmantelado. Su nombre fue borrado de todo lo que había construido. Rechazó a la mayoría de los visitantes, leía textos religiosos y esperaba la muerte con la misma expresión en blanco que había usado durante todo el juicio. El doctor Merchant lo visitó una vez, buscando el perdón que el jeque Rumi se negó a dar. «Te destruiste a ti mismo», le dijo el jeque Rumi. «Yo destruí un fraude. No somos lo mismo». La ejecución fue programada para el 14 de noviembre de 2025, exactamente 2 años después de que se descubrieran los restos de Maricel, exactamente 3 años después de su asesinato. Danny eligió ser testigo. Necesitaba ver que terminara, necesitaba un cierre, necesitaba confirmación de que el hombre que había matado a su esposa enfrentaría consecuencias. A las 6 de la mañana, en el patio de la prisión, el jeque Rumi al-Muairi se enfrentó a un pelotón de fusilamiento de 5 tiradores entrenados. Sus últimas palabras, presenciadas y grabadas, fueron inesperadas. Debería haberla dejado ir. Eso es todo. Debería haberla dejado ir. Los disparos se hicieron a las 6 y 7 de la mañana. La muerte fue instantánea. El cuerpo fue reclamado por un primo lejano y enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio a 50 millas de las parcelas familiares, borrado incluso en la muerte. Danny observó sin satisfacción, sin alegría, sintiendo solo vacío. 2 personas muertas, un bebé muerto, familias destruidas, dijo después. Sin ganadores. Solo desperdicio. Pero la muerte de Maricel había cambiado el mundo de maneras que solo comenzaban a aclararse. Y ese cambio sería su verdadero legado. La justicia, cuando finalmente llega, nunca se siente exactamente como la imaginaste. Danny Reyes estaba en el cementerio de Al-Mirán en una mañana gris de marzo de 2025, viendo a los trabajadores bajar un pequeño ataúd al suelo. Después de 16 meses en custodia forense, Maricel Mendoza Delgado finalmente estaba descansando. Junto a su tumba, enterraron un ataúd aún más pequeño, el bebé que nunca llegó a nacer, nunca llegó a conocer a los padres que ya lo amaban. La Embajada de Filipinas había ofrecido repatriación para llevar los restos de Maricel a casa en Batangas. Pero Danny eligió el entierro en Al-Mirán. Ella murió aquí, dijo en voz baja. Parte de ella debería quedarse donde el mundo aprendió su nombre, donde su muerte cambió las cosas. El funeral fue pequeño, Danny, los padres de Maricel, Laila Mansour bajo protección diplomática, la periodista Ana Cordero y el doctor Hassan Merchant de pie en la parte de atrás, no invitado pero tolerado, llevando flores y culpa que nunca dejaría. El padre Miguel Mendoza, un sacerdote filipino que servía a la comunidad inmigrante, dirigió el servicio en inglés y tagalo. Maricel Mendoza Delgado murió tratando de salvar a su familia, dijo. Murió porque un hombre poderoso creyó que podía poseerla. Pero su amor sobrevivió a todo. El ácido no pudo destruirlo. El tiempo no lo borrará. Su muerte cambió leyes. Salvó vidas. Elena Mendoza colapsó contra su esposo Roberto, el dolor doblándola en 2. Ninguna cantidad de dinero o justicia podía curar la pérdida de su hija y nieto. Danny colocó su foto de boda en el ataúd de Maricel antes de que fuera bajado, la misma foto que había aparecido en los tribunales de todo el mundo. Colocó el anillo de bodas marcado por el ácido junto a él, el símbolo que sobrevivió cuando todo lo demás fue destruido. Lamento no haber podido salvarte, susurró Danny, pero prometo que tu muerte importó. Me aseguraré de que siempre importe. El impacto de la muerte de Maricel reformó sistemas enteros. El gobierno filipino aprobó legislación en abril de 2025, la Ley de Protección y Dignidad de los Trabajadores en el Extranjero, llamada universalmente Ley de Maricel.
Las disposiciones fueron revolucionarias: verificaciones de antecedentes obligatorias del empleador, línea directa de socorro multilingüe las 24 horas, protocolos de intervención de la embajada dentro de las 48 horas, prohibición de contratos que requieran un estado civil específico, sanciones penales para agencias de reclutamiento explotadoras, incluidos 15 años de prisión. El primer año, 12.000 llamadas recibidas en la línea directa, 400 trabajadores evacuados de situaciones peligrosas, 17 agencias procesadas, 8 empleadores enfrentaron cargos penales. El mensaje fue claro: los trabajadores filipinos no eran desechables, no eran propiedad, no estaban solos. En Al-Miraan, la Ley de Protección de Trabajadores Extranjeros se aprobó en junio de 2025 después de meses de resistencia. Los comités independientes de monitoreo laboral obtuvieron el poder de inspeccionar los lugares de trabajo sin previo aviso. Los trabajadores recibieron acceso obligatorio a teléfonos y comunicación con sus familias. Podían rescindir contratos abusivos sin penalización. Los empleadores que violaban los derechos de los trabajadores enfrentaban persecución penal, no solo multas. La Organización Internacional del Trabajo utilizó el caso de Maricel para impulsar protecciones mejoradas para los trabajadores domésticos a nivel mundial, convenciones firmadas por 47 países en 2 años. Otros casos enterrados fueron reabiertos. La hermana de Laila, que había desaparecido en 2015 mientras trabajaba para el hermano del jeque Rumi, se convirtió en el foco de una nueva investigación. Un radar de penetración terrestre buscó en el complejo Al-Muaidi. No se encontraron restos, pero el mensaje fue enviado: los poderosos serían responsables, incluso retroactivamente. Otras 3 mujeres que habían desaparecido después de trabajar para miembros de la familia Al-Muaidi se convirtieron en casos fríos reabiertos. Una fue finalmente encontrada viva en el Líbano, demasiado traumatizada para regresar a casa. Las otras 2 permanecieron desaparecidas, pero sus familias finalmente supieron que alguien estaba buscando. La licencia médica del Dr. Hassan Merchant fue suspendida por 5 años. No luchó contra ello. En cambio, comenzó a trabajar con una ONG de derechos humanos, proporcionando atención médica gratuita a trabajadores explotados y hablando en conferencias sobre complicidad y habilitadores. Facilité el asesinato, testificó en las Naciones Unidas. A través de 1000 pequeños compromisos. Quería el contrato lucrativo, así que hice controles superficiales en lugar de una investigación exhaustiva. Documenté moretones pero no intervine. Cuando él discutió la eliminación, objeté débilmente y luego me quedé callado. Cada profesional que sirve a los ultra ricos enfrenta estas opciones. Yo tomé las equivocadas. Y una mujer murió porque prioricé el dinero sobre la moralidad. Su testimonio influyó en las juntas de ética médica de todo el mundo para revisar las pautas sobre las responsabilidades de los médicos en situaciones de explotación. Laila Mansour nunca regresó a Al-Miraan. Habiendo recibido asilo en Filipinas, trabajó en un centro de defensa de trabajadores domésticos en Manila, capacitando a los trabajadores sobre derechos y señales de alerta antes del despliegue en el extranjero. No pude salvar a mi hermana ni a Maricel, le dijo a cada grupo. Pero si puedo salvar solo a una mujer de ese destino, tal vez pueda vivir con la culpa. Se volvió cercana a Dani, 2 personas unidas por el dolor compartido y la culpa del sobreviviente, hablando semanalmente, recordando a Maricel juntos. Ana Cordero ganó el Premio Pulitzer de Reportaje Internacional por su serie de investigación. Fue coautora de un libro con Dani, Voces a través de la distancia, la historia de Maricel Mendoza, que se convirtió en un éxito de ventas internacional, traducido a 15 idiomas, adaptado en documentales por Netflix, HBO y BBC. Dani nunca se volvió a casar. Maricel fue mi único gran amor, le dijo a Ana durante una entrevista de 5º aniversario. Algunas personas tienen múltiples oportunidades. Yo tuve una, y fue suficiente, aunque terminó trágicamente. Continuó enseñando en la escuela primaria en Batangas, viviendo en la casa construida con las remesas de Maricel. La guardería amarilla se convirtió en una sala conmemorativa, fotos, su diploma de enfermería, cartas que habían intercambiado, el anillo marcado por el ácido. Usaba su anillo de bodas todos los días, se presentaba como el esposo de Maricel incluso años después. Su matrimonio había sobrevivido a la distancia, el engaño, el asesinato, el tiempo. No lo deshonraría fingiendo que terminó solo porque ella se había ido.
La familia Mendoza utilizó la compensación de $10 millones para pagar deudas, financiar la educación de los hermanos y establecer la clínica conmemorativa Maricel Mendoza en Batangas. Atención médica gratuita para familias pobres. Su fotografía colgaba en la sala de espera. Ella soñaba con curar a su comunidad. Su sacrificio hizo esto posible. El impacto cultural más amplio fue innegable. En Filipinas, las familias hacían preguntas más difíciles sobre los contratos en el extranjero. La actitud cambió de sacrificar cualquier cosa por la familia a algunos sacrificios cuestan demasiado. Ella nunca llegó a casa. Pero su historia había viajado por el mundo, su nombre era sinónimo de la lucha por la dignidad de los trabajadores, y su amor, el amor que había elegido sobre miles de millones, había demostrado ser más poderoso que cualquier fuerza que intentara destruirlo. Algún amor sobrevive incluso al ácido, susurró Dani al viento del desierto. Incluso a la muerte. Incluso al tiempo. Maricel Mendoza Delgado había muerto en el horror, disuelta en productos químicos destinados a borrar su existencia. Pero su amor, su coraje y su sacrificio habían demostrado ser imposibles de destruir. Vivían en leyes y vidas y en el corazón de un hombre que nunca dejaría de ser su esposo, nunca dejaría de contar su historia, nunca dejaría de luchar para asegurarse de que ninguna otra mujer sufriera su destino. El mundo había aprendido su nombre, y nunca lo olvidaría.